Vamos a orar. Amado Jesús, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Decía el salmista, Señor, ¿quién es el ser humano para que tú te acerques a él, para que tú vengas y trates con él, contiendas con él? A la verdad, Señor, no somos nadie, pero tu amor es grande, tu misericordia es grande. Sabemos que somos criaturas tuyas, Señor, que tú nos creaste, pero Señor Jesús, que tú nos visites, un Dios santo, grande y majestuoso, puro, que nos visite, Señor amado, es un gran privilegio. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y te pedimos que nos bendigas, Padre. En lo que resta de esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venga tu Espíritu Santo y hable, Señor amado, a cada ser, a cada uno de los que están aquí presentes, los que han de escuchar esta palabra por otro medio, Señor, alguna otra congregación, Señor, en sus hogares, Señor amado, en las redes digitales. Habla a sus vidas, Señor Jesús. Bendícenos a todos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Jesús. Amén. El día de hoy vamos a cerrar nuestros temas que hemos estado compartiendo acerca de los mandamientos de Dios. Mi siervo Moisés, vamos a ver la 13ª parte y vamos a culminar los mandamientos de Dios. Hoy hablaremos del 10º mandamiento, que más adelante vamos a decirles de qué se trata, pero tiene que ver con no codiciarás. Entonces hemos estado hablando acerca de los mandamientos de Dios, mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Hemos estado compartiendo con ustedes cada uno de estos mandamientos. Y repito, antes de pasar a este último mandamiento, quiero decirles que todos los mandamientos de Dios están vigentes, no han caducado. Los 10 mandamientos de Dios están vigentes y son tan importantes que en el Nuevo Testamento se nos habla de todos ellos, de todos los mandamientos de Dios, que fueron dados miles de años atrás en el Antiguo Testamento, en ese monte, en esa montaña llamado Sinaí. Vemos nosotros que el Nuevo Testamento los cita a cada uno de ellos. Y hasta la fecha, cada ministro, cada predicador, cada cristiano debería de hablar de los mandamientos de Dios. No han caducado. Vamos a verlos rápidamente, vamos a verlos todos, vamos a leer los pasajes. No los vamos a explicar porque ya hemos compartido la explicación de cada uno de lo que significa el mandamiento. Entonces vamos a ver 1 Corintios 10:14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, que es el segundo mandamiento. Vamos a ver Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. De imaginación, haciéndonos una imagen del Dios de los cielos. Vamos a verlo en Romanos 1:22 y 23. Ya vimos lo que dice Hechos 17:29, que nuestro Dios, nuestra divinidad no es semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte o de imaginación, haciéndonos imagen del Dios vivo. Y dice Romanos 1:22 y 23, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así se hicieron la imagen las personas del Dios de los cielos. Y nuestro Dios, claro está, lo estuvimos explicando en los 2 primeros mandamientos. Él está en contra de la idolatría y no quiere que nos hagamos imagen de Él. Vamos a ver Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis
en condenación. Aquí está el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no debemos de jurar falsamente, etcétera. Y eso lo explicábamos. Ahora vamos a Marcos 6:2. Y llegando el día de reposo, que es el cuarto mandamiento que estuvimos explicando, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y hay más pasajes que nos dejan ver acerca del cuarto mandamiento. Ahora vamos rápidamente a Mateo 19:18. Fíjate lo que dice. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo a este hombre rico: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo habló a este personaje que para ir a la gloria eterna era necesario tomar en cuenta los mandamientos de Dios, porque están vigentes. Y aquí Jesucristo está citando varios mandamientos. Estamos hablando de que Él está citando como 4 mandamientos. Le dijo: no matarás. Yo sé que no habla de una manera ordenada como lo vimos en Éxodo, pero bueno, no matarás es el quinto. No adulterarás, no hurtarás. Estamos hablando que van 7. No dirás falso testimonio, 8. Honra a tu padre y a tu madre, 9. 9 mandamientos hasta ahorita vemos nosotros que en el Nuevo Testamento se están citando. Ahora vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 9, donde nos encontraremos con el 10º mandamiento, que es el último que vamos a estudiar. Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ojo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, el guardar todos los mandamientos, estamos amando a Dios y estamos amando ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amada persona, el Nuevo Testamento nos habla de todos los mandamientos que hemos nosotros estado compartiendo en esta enseñanza. Hoy hablaremos entonces del 10º. Ahora vayamos a Mateo 5:17 para cerrar este primer apartado. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, todos los mandamientos de Dios están vigentes. Y hemos estado compartiendo que las personas, algunas organizaciones, algunas sectas, algunas religiones han estado quitando 2 mandamientos: el no te harás imagen, y otros por ahí evangélicos, el día de reposo, donde dicen que ya no hay necesidad de guardar el 4º mandamiento. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Hemos visto bíblicamente que todos los mandamientos están vigentes. Ahora, también decirles que la ley moral de Dios es insuperable y buena. No le tengamos miedo a los mandamientos de Dios. Son hermosos, son preciosos, porque hemos estado diciéndoles a cada uno de ustedes: ¿a poco les gustaría a ustedes que les robaran todo aquello que ustedes han trabajado por meses o por años y que de repente se los roben? ¿Los estafen? A nadie nos gustaría que nos robaran. Bendito Dios que dio ese mandamiento: no hurtarás. Y así te pudiera yo dar ejemplo de cada uno de los mandamientos que son preciosos y hermosos y que es a favor de nosotros. Te convienen a ti, me convienen a mí, nos convienen a todos los seres humanos. Son hermosos los mandamientos. Entonces vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, donde nos dice lo siguiente: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué importantes son los mandamientos de Dios.
Si tú guardas los mandamientos de Dios en tu casa, no vas a tener problemas con tus seres queridos, no vas a tener problemas con tus hermanos, no vas a tener problemas con tu esposo, no vas a tener problemas con tu esposa, no vas a tener problemas con tus semejantes, no vas a tener problemas con Dios. Pero tú quebranta los mandamientos de Dios. Esto es, que el hijo quebrante el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, va a tener problemas el hijo con papá y mamá. Que el esposo y la esposa adulteren, quebranten ese mandamiento, van a tener problemas. Y así te pudiera yo dar varios ejemplos que cuando uno rompe la ley moral de Dios, acarrea problemas. Hay situaciones. Bueno, si hay problemas con nuestros semejantes, también hay problemas con Dios. Atrévete a romper el mandamiento de Dios y tú tienes problemas con Dios. Porque Dios fue el que dio los mandamientos. Él es el que dio la ley. Y cuando las personas quebrantan los mandamientos de Dios, están ofendiendo a Dios. Se meten en serios problemas con Dios. Inmediatamente, si un ser humano ha quebrantado cualquiera de los mandamientos, tiene que arrepentirse. Porque si llega a morir, se condenará para siempre. Si llega a morir en su pecado, se condenará para siempre. Ahora fíjate lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley moral. De manera que la ley a la verdad es santa, es pura. No tiene manita de puerco, tiene buena voluntad, es pura, es santa, porque le ha dado un Dios santo. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Bendita es la palabra de Dios. Benditos son los mandamientos de Dios. Amados, el mandamiento es santo. Hay tantos mandamientos tan hermosos, por ejemplo, donde Dios dice a los padres que no traten a sus hijos ásperamente, que no los provoquen a ira. Y así varios principios tan importantes que son benéficos para nosotros, para tu vida. Yo espero en Dios que estas enseñanzas de verdad te sirvan para tomar en cuenta la ley moral de Dios en tu vida. No vas a tener problemas, no vas a tener problemas, te va a ir bien. Vivir bien es correcto ante Dios y ante la sociedad. Entonces la Biblia dice que la ley y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y ya hemos explicado en cierta manera por qué es bueno. Ahora, San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí hago un pequeño apartado. ¿Tú que dices que amas a Dios? ¿Tú que te dices cristiano, cristiana? Tú que me estás escuchando por cualquier otro medio y que te dices cristiano, que vas a alguna iglesia X, tú que dices que amas a Dios, nosotros que decimos que amamos a Dios, se va a ver en esto, en que guardamos sus mandamientos. No solamente en que nosotros confiemos en Jesús, confiemos en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su sacrificio. No solamente hay que confiar en Jesús, que eso es muy importante, pero también es súper importante guardar sus mandamientos. Y Jesús lo está plasmando aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquel que no guarda los mandamientos, aunque alabe, adore y ore, ¿será que estará amando a Jesús? Claro está que no. Hay una religiosidad, hay hipocresía, hay un engaño. Y por favor, ninguno de nosotros nos engañemos. Si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, tú no amas a Jesús. Tú no amas a Dios. Ahora, no es para que tú te quedes con las manos cruzadas y no hagas nada. Tienes que preocuparte. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que respetar al Dios de los cielos. Tienes que volverte a Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que dejarlo de ofender. Tienes que volverte a Él con todo tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Arrepentirte de tu pecado y empezar a obedecer los mandamientos de Dios.
pedirle su gracia, pedirle su misericordia, pedirle su perdón, entregar tu vida a Jesús, dejar de hacer lo malo. Eso es lo que tienes que hacer, pero es una decisión personal. Nadie la va a tomar por ti, porque la salvación es personal. Tus papás, tu esposo, tu esposa, nadie podrá tomar esa decisión más que tú, de buscar a Jesús. La salvación es personal. Ahora sí, cerramos este apartado y pasemos al último mandamiento. Pasemos al 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Éxodo 20:17 nos dice cuál es el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento, al cual nosotros conocemos como el no codiciarás, y la Biblia lo encierra en esta manera, o lo concluye: cosa alguna de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero vamos a ver qué significa entonces la palabra codiciarás. ¿Qué nos está mandando Dios? Vamos a ver las definiciones. 3 definiciones vamos a ver de la palabra codiciarás. ¿Qué significa codiciarás? Es una palabra hebrea que significa hamed, raíz primaria que significa deleitarse en. O sea, en pocas palabras, cuando alguien codicia alguna cosa, algún objeto o algún hombre o una mujer, se deleita la persona en eso. Hay un deleite, hay un egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que significa primeramente. Deleitarse en también significa muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado y precioso. O sea que el pecado de la codicia viene a ser muy preciado para las personas. ¿Sabes por qué? Porque le causa un deleite en su ser. Es un deleite el estar admirando las cosas y a las personas. Es un pecado del corazón, como vamos a ver más adelante. Ese pecado causa un deleite a las personas que lo están cometiendo, y más cuando están codiciando al sexo opuesto. Le causa un deleite a las personas según esta definición. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra codiciarás en el griego, la definición en el griego. Epizumeo, que significa poner el corazón sobre. ¿Sobre qué? Sobre lo que ya hemos explicado en la definición que vimos anteriormente. Entonces, poner el corazón sobre, ¿qué más significa? Anhelar. Y entre paréntesis, con derecho o de otra manera. Ansiar, codiciar, desear y deseo. Entonces la codicia es un deseo totalmente desbordado, es un anhelo totalmente desbordado y tiene que ver con el corazón. Es un pecado que se practica en el corazón, que se engendra en el corazón, que nace en el corazón, que nace en la mente. Eso es lo que significa codicia, y eso es lo que Dios está prohibiendo. Que guardemos nuestro corazón de la codicia, que no codicies, que no estés deseando, que no estemos deseando cosas, objetos, ni al sexo opuesto de una manera impía. Porque también el deseo, o sea, nosotros como seres humanos tenemos deseos que no son pecaminosos. Y un deseo es como una codicia, o sea, en pocas palabras, el deseo de tener un esposo no es pecado. El deseo de tener una esposa no es pecado. El deseo de comer cierto alimento no es pecado. O sea, si tú vas por un puesto de comida y ya estás deseando tan solo con el puro olor comerte esa hamburguesa y no sé qué platillo, eso no es pecado, es natural. Claro que se vuelve pecaminoso cuando tú ya acabas de comer y bien comiste, tomaste sus alimentos y vuelves a oler y quieres volver a comer más. Entonces ese deseo, esa codicia se vuelve pecaminoso porque caes en la gula, caes en la glotonería. Y hay gente
que cae en el pecado de la glotonería. Entonces hay que tener cuidado con nuestros deseos. Muy bien, ahora vamos a ver qué más significa codiciarás. Alguno o cualquier persona u objeto. Significa codiciar a alguno o cualquier persona u objeto. Reputación, vida de un hombre, algo o cosa. Codiciar algo o codiciar una cosa, etcétera. Eso es lo que significa en el griego, codiciarás. Ahora, ¿qué significa en un diccionario académico, sobre todo en el diccionario Real Academia Española? Tiene 3 definiciones. ¿Qué significa? Afán excesivo de riquezas. Afán excesivo de riquezas, o sea, gente que codicia cosas, en este caso se le pone un nombre, dinero. Están codiciando, deseando querer más y más dinero. La Biblia dice, no codiciarás cosas, no codiciarás dinero, no codicies, no anheles. ¿Es malo tener dinero? No. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. ¿Qué es lo malo? El codiciar dinero, y debido a ello estás utilizando cualquier medio ilícito para obtener ese dinero. Eso es lo malo. Entonces, un afán excesivo de riquezas. Yo espero que aquí no haya codiciosos de esta manera. Segundo, deseo vehemente de algunas cosas buenas. Deseo vehemente de algunas cosas buenas, que a lo mejor te pueden servir a ti, lo que tú quieras. Y hay que tener cuidado también con ello. Y por último, apetito sexual. ¿Y qué es un apetito? Un deseo, un anhelo. En este sentido, en pocas palabras, el codiciar, si eres un hombre, a una mujer, desear a una mujer, eso está prohibido. Desear, si eres mujer, desear a un hombre, eso está prohibido. De una manera pecaminosa, maliciosa. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿qué significa codiciarás? ¿Qué nos manda este mandamiento? No debes de codiciar las cosas materiales de tu prójimo. Entiéndase, la casa. ¿Cómo quisiera tener esa casa que tiene mi vecino? ¿Cómo quisiera tener esa mansión que tiene mi vecina? ¿Cómo quisiera tener este carro? O sea, no debes de codiciar carros. Hay gente que codicia carros, desea el carro. Hasta ve al vecino y ve al familiar y lo ve con envidia, lo ve con celos, porque el pecado de la codicia a veces va a llevar a la gente a la envidia. Y el envidioso codicia las cosas de sus semejantes, de su prójimo. Y hay que tener cuidado. Entonces no debes de codiciar las cosas materiales de tu prójimo, la casa, los autos, el terreno, el dinero. No lo debes de codiciar. No debes de tener envidia, ni desear esas cosas materiales. No debes de codiciar la mujer de tu prójimo. A eso nos manda el mandamiento, el 10º mandamiento. No codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciar el hombre de la mujer, de la esposa, de la mujer que tiene a su esposo. No debes de codiciar a un hombre, a una mujer que está casado, que está casada. Y si tú estás casado o casada, no debes de codiciar a un hombre, a una mujer soltera. Y ya lo explicábamos en el mandamiento del adulterio. Entonces no debes de codiciar la mujer de tu prójimo. No es correcto. No es correcto. Nosotros somos padres. A mí no me gustaría que estuvieran codiciando los hombres de una manera maliciosa, fea, horrible, a mis seres queridos. Ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a mis hijos. Ni a ustedes yo creo que les gustaría eso, ¿verdad? Que estuvieras pasando con tu familia y vieras los ojos lujuriosos de los hombres y de las mujeres. A nadie, sería algo desagradable. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Una cosa es un gusto que tenga un joven soltero, soltera, que le guste un jovencito, es muy diferente. Hay que tener cuidado. Es normal que a una mujercita, a un adolescente, a una jovencita soltera le guste un hombre soltero, claro está. Hay que tener cuidado, que tener dominio propio con los pensamientos y no hay que estar pensando cosas sucias. Eso es todo. No es pecado eso, de que te guste
un hombre o una mujer del sexo opuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con quebrantar el 10º mandamiento. No se debe de codiciar cosa alguna de tu prójimo. Nada se debe de codiciar. La Biblia prácticamente cierra esto: no codicies nada de tu prójimo. Si a él le va bien, bendito sea Dios. Pero no codicies. No codicies. ¿Sabes? A la hora de que estaba preparando esta enseñanza, pues uno se empieza a informar, a estudiar, y bueno, me llamó la atención las siguientes palabras de una nota que leía en un medio español. Me llamó la atención, de hecho solamente lo leí y dije, caray, me llamó la atención y lo plasmé y se los quiero compartir. ¿Qué dice la nota que leía? Dice: lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Nunca, dice, nunca se consigue satisfacer, nunca está satisfecho. Siempre está codiciando y codiciando y codiciando. ¿Cómo quisiera tener esto, aquello y lo otro? Y ya cuando lo tiene, ¿cómo quisiera tener más? O sea, está esclavizado en el pecado de la codicia, ¿no? Dice, se ha dicho que la codicia es como el agua salada, pues cuanto más se bebe, más sed da. Y cierto, no es así la codicia. Mientras más se bebe, dice aquí, el agua salada, más sed te da, más sed te da. ¿Sabes? Yo me acordé de varios pasajes bíblicos, por eso se me hizo interesante compartirte esta nota. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Las codicias son necias y las codicias son dañosas, son peligrosas en todos los aspectos. Porque te van a frustrar. Hablando de cosas materiales, te van a frustrar. Porque vas a ver tú, híjole, ¿cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo tendré? ¿Cuándo lo otro? Mejor debes de estar contento con lo que Dios te da. Lucha, trabaja, esfuérzate, ahorra. Y si Dios te permite, podrás tener esto, aquello y lo otro. Pero no pongas tu mirada ni tu confianza en las cosas materiales. Porque mira, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen. Te roban tu carro, un terremoto y adiós casota, o casita, o como sea nuestra casita que Dios nos haya dado. Se derriba. Y entonces, ¿en qué estás fundamentando tu seguridad? No codicies. Tengamos cuidado al respecto. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Gente que era cristiana, gente que era cristiano, gente que amaba a Dios. Por la codicia se apartaron de Dios, se apartaron de la fe, dejaron el camino de la santidad, dejaron el camino de Jesús y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate lo que dice Proverbios 21, 26. Hay quien todo el día codicia. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bueno, la Biblia dice que hay personas, hombres y mujeres, que todo el día codicia. Y hay ojos codiciosos por aquí y por allá. Todo el día están codiciando. Ahora, no es malo que tú desees tener un carro, no es una codicia eso si tú deseas tener un carro. No es malo, ahorita tener un carro, honestamente, es como una necesidad. Porque te puedes transportar aquí, te puedes transportar allá. Más los que tienen una familia numerosa de 6 personas, 5. A veces yo le digo a los hermanos, oye, ¿tienes medio pelotón? Imagínate que se vengan en una combi. 6, son 6. Son 6 hijos, más 2, son 8. Se transportan y tienen que pagar 2 carros.
O lo llenan la combi, ¿no? Porque aquí en San Cristóbal son puras combis, ¿no? ¡Pum! Toda la familia llena. Ya los demás tienen que esperar otra combi. Pero ¿cuánto te gastarías? Entonces, a veces es necesario tener un vehículo para poderte transportar. Pero otro, y otro, y otro, y otro. Y un Ferrari de 3 millones de pesos o 2 millones, no sé, carros que valen un dineral. Un dineral. Es increíble cómo la gente codiciosa, la gente no haya qué hacer con su dinero. Miraba un reportaje de allá en Dubái, carros están ahí en el deshuesadero, están ahí arrumbados, carros carísimos, carísimos. Y la gente los tiene arrumbados. Y dije, Dios mío, lo que es necedad, lo que dice aquí Timoteo, codicias necias y dañosas. Es increíble cómo la gente despilfarra su dinero que Dios les da, etcétera. Entonces hay quienes codician, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces, dando a entender la escritura, a veces los codiciosos tienden a ser avariciosos, a amar el dinero y bueno, se olvidan de el hacer misericordia, el amar al prójimo, el darle una ayuda al pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es otra característica de un codicioso, uno que ama el dinero. Pero fíjate lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, va a querer más. Codicia y codicia y codicia. Va a querer más y más y más. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. También esto es vanidad. Vamos a ver un ejemplo de un codicioso. Ahorita nos estamos enfocando a la codicia de cosas materiales, ¿de acuerdo? O sea, no hay que codiciar, porque así inicia el mandamiento: no codiciarás la casa, cosas materiales. Y después sigue: no codiciarás la mujer, el sexo opuesto, ¿no? Si en este caso es un hombre. O un hombre no debe de codiciar a una mujer, como ya lo hemos explicado. Entonces veamos un ejemplo de un codicioso de cosas materiales. Segunda de Reyes 5:20. Vamos a ver cómo se ve un codicioso, o cómo actúa un codicioso, o alguien que se descuida. Dice Segunda de Reyes 5:20 en adelante: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Qué tremendo, ¿verdad? Estorbó, como si Eliseo se hubiera equivocado. Te voy a explicar antes de leerlo. Va Naamán el sirio, lleno de lepra. Por allí una judía le dijo: no, hombre, si mi patrón o mi amo fuese al profeta de Dios que está allá, el profeta de seguro oraría por usted y esa lepra se le curaría. ¿Cómo? ¿Dónde está ese profeta? No, pues está allá. ¿Cómo? De que no, vámonos. Y ahí va, ¿verdad? Naamán el sirio, este general, con todo el dinero que tenía, con mucha pompa y con mucha fama o reconocimiento, con todo lo que tú quieras, pero era leproso. Era leproso. ¿De qué le servía todo lo que tenía si tenía lepra? ¿De qué sirve tener tantas cosas si tienes lepra de pecado? Y el día de mañana que te mueres y no te arrepientes, te vas a condenar para siempre. Qué tremendo es el pecado, ¿cierto? ¿No? Entonces va el Naamán el sirio y se presenta ahí con Eliseo, y Eliseo no lo recibió. No lo recibió. Cuando supo que ya venía, Naamán le mandó a Giezi: dile que vaya a este río, al río Jordán, y que se zembulla, o sea, que se meta 7 veces, se sumerja 7 veces, y ya la lepra se le va a quitar. El Señor se puso ofendido. Se ofendió Naamán en Sirio, se puso chistosito. ¿Cómo es posible? Yo vengo desde tan lejos, yo soy Naamán el sirio, soy un general importante, interesante, lo que tú quieras. Y este varón me dice que vaya yo y ni siquiera me dio la cara. ¿Quién es él? Y lo que tú quieras. Qué altivez, ¿verdad? Qué soberbia de este Naamán. De tal manera que la historia nos dice que se fue bien enojado
Ya iba bien enojado con todas sus cosas, todos sus presentes y todo lo que llevaba, ¿verdad? Con todos sus presentes. Es que, amados, con las cosas materiales no se sana la lepra. No se sana la lepra. Hay enfermedades que son incurables. Por mucho dinero que tenga la gente, la enfermedad no se compra. No se sana con dinero. Habrá algunas que sí se sanen cuando compras con un medicamento, pero hay enfermedades incurables. En pocas palabras, vemos nosotros en esa historia que ya iba bien enojado hasta que uno de sus sirvientes le dijo a Naamán: mi señor, si el profeta le hubiera dicho algo, una proeza, las que usted está quizá acostumbrado a hacer, ¿a poco usted no lo haría? No, pues sí. Pero no le pidió una grande proeza. Lo único que le pidió es que fuera al río Jordán. Oh, es que los ríos de Damasco están mejores y que sabe qué tantas cosas más. Pero mire, nada le hubiera costado a usted. Mire, nada más vaya y haga eso. Bueno, está bien, vamos. Y va, se sumerge las veces que le dijo el profeta y se le quitó la lepra. Se puso contento, feliz, y va a la presencia de Eliseo con todas las cosas materiales, pero ¿sabes qué? Llega y hubo algo importante que hizo. Dobló rodillas, se humilló ante Eliseo. Dobló rodilla, fue con una actitud humilde. Y es bonito, yo los invito a que lo lean ahí en su casa, esa porción de la escritura. Y entonces nos encontramos con estos pasajes, sigamos leyéndolos. Entonces Giezi, como Eliseo no agarró nada, no voy a agarrar nada. Dios te sanó y Él sea la gloria. Él es el que es digno de toda la gloria. No te voy a recibir nada. Y no porque no necesitara, sino que Eliseo sabía por qué. Él no tenía que tomar nada. Dio de gracia, lo que había recibido de gracia, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces, el tremendo Giezi codició. Y vamos a ver. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Religiosamente vive Jehová, ¿no? Un hombre religioso, desobediente, rebelde. Le brillaron los ojos, se le abrieron los ojos, y los tenía chiquititos, se le abrieron. ¿Por qué? Porque no llevaba cualquier cosa Naamán el sirio. Llevaba muchos presentes, codiciables, etcétera. Y este varón lo atrapó la codicia. Y esa codicia lo llevó a más pecados. Sigamos leyendo. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo: ¿va todo bien?, le preguntó Naamán. Y sigamos leyendo, y dice el versículo 22 hasta el 27. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, ¿verdad o mentira? Mentira. La codicia hace que la gente mienta, se vuelva mentirosa, mentiroso. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ve nada más, se aventó toda una historia mentirosa que ni siquiera había pasado. Entonces dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. En pocas palabras, cuando dice le insistió, es que como que dice: no, pero es que nada más me dijo uno. O sea, todavía era una hipocresía. No, nomás uno. No, pero ándale, llévate 2. No, es que nomás me dijo uno. Ah, bueno, pues ya como va, échame los 2. O sea, así actuó el tremendo codicioso llamado Giezi. Entonces, ¿qué más dice? Te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, estaba pesadito lo que llevaba. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos en un lugar que secreto, a escondidas, donde no se diera cuenta. ¿Quién? Eliseo. Así es el codicioso,
Se esconde de la esposa, se esconde del esposo, se esconden de los padres, se esconden de las personas, pero el codicioso no se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Así que llegó a un lugar secreto, él le tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su Señor como si nada hubiera pasado. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano, hermana, ¿cómo estás? Todo bien. En victoria, hermano, en victoria. ¿Cuál en victoria? Ni qué, nada. Has codiciado. Y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante del Señor, y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, ¿verdad o mentira? Otra mentirota, otra mentirota. Ese Giezi, su ambición, su codicia, lo endureció inmediatamente, lo cegó, no tuvo temor de Dios. Él sabía que Eliseo, que el Dios de los cielos se manifestaba con el profeta Eliseo, pero no tuvo temor. Entonces le dijo Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, Giezi. Es tiempo de tomar vestidos, Giezi. Es tiempo de tomar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, ¿qué le estaba citando? No codicies, no codicies, Giezi, has caído en el pecado de la codicia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. En pocas palabras, la lepra de Naamán pasó al codicioso de Giezi. Amados, aquí aprendemos algo interesante. No es cualquier cosa quebrantar el 10º mandamiento. Tiene consecuencias. Como quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos de Dios, tiene consecuencias. De veras, quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos de Dios tiene consecuencias espirituales, físicas y aún también eternas. No es cualquier cosa pecar contra de Dios, desobedecer a Dios. Terminamos esta pequeña historia de este hombre codicioso y vayamos a Lucas 12:15. Cerramos este pequeño apartado con Lucas 12:15. Jesús les dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Guárdense de la avaricia, de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amados, no todo es el dinero. ¿Cómo me impactó en una ocasión en una ciudad, en uno de los estados, lejos de aquí de este estado? Estábamos en la ciudad de Guadalajara y estaba compartiendo un doctor una enseñanza que estaba muy interesante, la enseñanza, y sobre todo me impactó cuando él da el siguiente testimonio, hablando del hombre en aquel tiempo. Estoy hablando de una enseñanza como de los 90, casi a finales de los 90. Y estaba este doctor predicando y dio este siguiente ejemplo del hombre más rico en aquel tiempo, llamado John Rockefeller. De aquellos tiempos, John Rockefeller, un hombre de los más ricos fue a nivel mundial, ¿no? Entonces él hablaba de lo siguiente: este hombre tan adinerado, con todo el dinero que tenía, el hombre más rico del mundo, tenía una enfermedad donde los médicos le habían dicho, te quedan tanto tiempo, te queda poco tiempo para vivir. Entonces este hombre había acumulado un montón de riquezas. ¿Sabes qué se dedicó a hacer? Bueno, me queda poco tiempo, ¿qué voy a hacer? Por lo que tenía que haber hecho desde un inicio, hacer misericordia. Empezó a hacer misericordia. Y empezó, él comentaba el hermano, y empezó a
hacer misericordia, empezó a levantar fundaciones. Hasta la fecha están las fundaciones de John Rockefeller de ayuda y tantas cosas más. Pues no murió en el tiempo que habían dicho los médicos, sino vivió más tiempo. ¿Por qué? Porque se dedicó a amar al prójimo, a preocuparse por el prójimo. Empezó a ayudar a gente necesitada y vivió más tiempo. Amados, ¿de qué le servía a este personaje tener todo el dinero si iba a morir? Si se iba a ir al polvo donde fue formado sin ningún centavo. Óyelo bien, no te estoy hablando ni de 100 ni de 200, no, te estoy hablando sin ningún centavo se iba a ir, ningún centavo de dólar, nada se iba a llevar a la otra vida. Pero qué hermoso, Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante es morir aquí, en esta tierra, morir con Cristo, morir en Cristo. Porque cuando tú mueras, vas a vivir. Aunque esté muerto, vivirás. Hay vida después de esta vida. Bueno, entonces dice la Biblia, Jesús dice, y guardaos de toda avaricia. Miren, que no vayan a ser avariciosos. Guárdense de la avaricia, de las cosas materiales, de codiciar cosas materiales. No todos son cosas materiales. Haceos tesoros en la gloria eterna. Hagan tesoros celestiales, etcétera. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es impresionante cómo es que las codicias necias y cómo es que el hombre le pesa más dar un centavo a una gente necesitada y se gasta un dineral en su propia persona. Me llamó la atención un personaje, ustedes saben, han leído la noticia del Titán. ¿Sabes qué me impactó de esa noticia? Que las personas que iban ahí en el Titán, que se sumergieron para ver al Titanic, porque es un viaje hacia el fondo del mar, son como 4,000 metros, de un barco que se hundió hace más de 100 años. Vemos nosotros que ese viaje, nada más ni nada menos, ¿sabes cuánto era el costo? $150,000 por persona. Para bajar 4,000 metros y solamente ver dicen que la luz que tiene nada más en ese pequeño submarino era como de 4 metros. Entonces tenían que acercarse nada más a la luz para ver una reliquia de más de 100 años. Pagar $150,000. ¿Qué es lo que se paga? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Esta persona adinerada, una persona muy multimillonaria que fue a ver, su ambición o su lujo, lo que tú quieras, de querer ver al Titanic, sabía que era riesgoso, no le importa, no, yo confío en la ciencia, confío en el submarino, o sea, la ambición, lo que tú quieras, el lujo de gastarse o no sé, de que yo fui a ver al fondo del mar, al Titanic, toda la cosa, pues ahí quedó con el Titanic, porque ese submarino tuvo una implosión, si no mal recuerdo, se dice así. ¿Y qué fue? Se deshizo el submarino y las personas, quién sabe dónde quedaron. Codicias necias, cosas que no tienen sentido. Amados, la codicia no tiene sentido. El desear cosas innecesarias no tiene sentido. Seamos cuerdos, por favor, pensemos bien las cosas. Y qué triste y qué lamentable, más que aquí la paradoja es esta. Dicen que este hombre multimillonario era familiar de uno de los que estaban en el Titanic. Y bueno, ahí salen la gente ahí con sus misticismos, ¿no? Ya después diciendo, miren, el Titanic sigue cobrando vidas y así. Es impresionante lo que hace la gente con su dinero, cada quien. Pero amados, tengamos cuidado. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tampoco estoy llamando aquí a que seamos conformistas. Estamos dando una enseñanza de que no debemos de ser codiciosos, no codiciar cosas materiales porque te puede llevar a muchos males.
situaciones tremendas que te van a esclavizar, te pueden llevar a la avaricia, a la mentira, como le pasó a Giezi. ¿De acuerdo? Esto con respecto a las cosas materiales. Ahora, siguiente punto. Por codiciosos, como ya lo vimos en algunos pasajes atrás, varios se perdieron. 1 Corintios 16, te estoy hablando de gente cristiana, que dejó de ser cristiana por ser codiciosos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. O sea, todos los ejemplos, Giezi, y bueno, ¿qué otro ejemplo pudiéramos tratar? No lo vamos a ver. ¿Quién codició? ¿Quién miró que el árbol era codiciable y agradable ante los ojos? ¿Se acuerdan? Eva y ¿quién más? Adán. Vieron que el árbol era codiciable, codiciaron y fueron sacados del paraíso. Y así te pudiera dar yo ejemplos de personas que no solamente codiciaron cosas, sino otros codiciaron al sexo opuesto y también tuvieron consecuencias. Ahí está Sansón. Y otros ejemplos que más te pudiera yo dar, ¿no? Entonces dice la escritura, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, ¿por qué están allí en la Biblia? Para que no seas tú ningún Sansón, que andes codiciando a las mujeres, que andes con otra y así, o como Giezi, etcétera, o como Judas, o como Eva o Adán. No codicies cosas malas como ellos codiciaron. Hubo un hombre hasta codició y deseó un plato de lentejas, nada más para que te des una idea. Un plato de lentejas y perdió su primogenitura. Bueno, hay quienes codician a una mujer, a un hombre. Nada más la desean. La mujer a lo mejor muchas de las veces ni se da cuenta, ni el hombre se da cuenta. Pero hay alguien que sí se da cuenta. Dios. Y tú. Y la gente muere espiritualmente por andar de codiciosos, por andar de codiciosas del sexo opuesto. Hay consecuencias cuando uno quebranta el 10º mandamiento. Entonces, por la codicia, varios dejaron de caminar con Dios. Siguiente punto, porque la codicia entonces te lleva al pecado del adulterio, o te puede llevar al pecado de una fornicación, según lo que el hombre o la mujer estén codiciando. Si es un hombre soltero o una mujer soltera, y si el hombre es casado y está codiciando, lo lleva al pecado del adulterio. ¿Dónde lo vemos? Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya vimos que es desearla. ¿Qué significa la palabra codicia? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. En su corazón. La codicia lleva a un ser humano a ensuciar su corazón, a ser un adúltero de corazón. Fíjate lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso es lo que nos dice 2 de Pedro 2:14. ¿De quién está hablando 2 de Pedro? De líderes, de personas conocedoras de la palabra de Dios, que enseñan lo que tú quieras. Cristo se refería a los fariseos, no los bajaba de codiciosos, de adúlteros. Sí, no los mirabas tú en los prostíbulos a los fariseos, no los mirabas tú haciendo eso, pero en su corazón lo hacían. Eran codiciosos. Y hay hombres, no se necesita ser fariseos, no se necesita ser un hombre para que una mujer caiga en el pecado de la codicia. Hay mujeres, hay hombres codiciosos. Y la Biblia dice, no codiciarás. Entonces, aquí Pedro nos está hablando de personas que están llenas de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. ¿Por qué? Porque tienen el corazón habituado. Tienen en su corazón algo que se llama un pecado, la codicia. Es un pecado que se engendra del corazón. La codicia te lleva a quebrantar casi todos los mandamientos. La codicia te lleva al pecado del adulterio, a quebrantar el pecado del adulterio, el mandamiento donde dice Dios, no adulterarás. La codicia te lleva a quebrantar varios principios bíblicos, varios mandamientos, a ofender a Dios. Entonces, amados,
Dios no se equivoca. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Guardemos nuestro corazón. Joven, jovencita, adulto, hermano, hermana, todos guardemos nuestro corazón, nuestros pensamientos. No es correcto codiciar. A ninguno de nosotros como hijos o a ti como hijo no te gustaría que estuvieran codiciando a tus padres, ni a los padres les gustaría que codiciaran a sus hijos de una manera fea. A nadie nos gustaría eso. Es incómodo esa mirada codiciosa, lujuriosa, hambrienta, sedienta, con ese apetito, como lo llama la definición del Real Academia Española, apetito sexual. Todo tiene su tiempo. Si tú en tu corazón estás con que yo quisiera, en lugar de estar ahí fornicando de una manera o codiciando, tiene su tiempo. Ora a Dios, escoge bien y a los 20, 22 años, no lo sé, puedes escoger tu marido, tu esposa, o 25, no lo sé, según tus planes, tus proyectos, pero no andes de codicioso, de codiciosa. Recomendaciones para no caer en la codicia. Y ese es el último punto de la enseñanza. Recomendaciones bíblicas. Proverbios 6:25. Dice la Biblia: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Primera recomendación: guarda el 10º mandamiento de verdad de corazón. Y para ello, hablando sobre todo el sexo opuesto, si eres hombre, no codicies la hermosura en tu corazón. En pocas palabras, va a haber mujeres que son hermosas. Igual a la inversa, va a haber hombres que son hermosos. No codicies su hermosura, dice la Biblia. Que no te prenda su hermosura, porque yo he conocido hombres que me han dicho, es que yo no es que las codicie, dicen, como 2 o 3 me han dicho eso, no es que yo las codicie, es que me gusta apreciar su hermosura. Me gusta apreciar la hermosura de la mujer, la silueta, pero no es que esté de codicioso, solamente me gusta apreciarla. No te engañes, es codicia. Eso es codicia, yo le digo a las personas. Entonces en vano las mujeres hermosas, entonces no las vamos a ver. ¿Qué diría la esposa de él? Digo, sí, entonces en vano los hombres hermosos, entonces en vano y así. O sea, pero no es correcto de una de otra manera la codicia. Bueno, la Biblia dice, no codicies su hermosura. ¿En dónde? En tu corazón. Hermanos y amigos, la Biblia dice que vana es ¿qué? La hermosura. ¿En qué te debes de fijar? ¿En qué nos debemos de fijar? En el corazón, en la piedad, en el comportamiento de ese hombre o de esa mujer. ¿De qué te sirve un Rambo, verdad? Si va a andar de flor en flor, o una mujer hermosa, ¿de qué te sirve? ¿Sí me explico? Y no es para que se vayan a sentir mal aquellas hombres o mujeres agraciados, que Dios los ha hecho agraciados. Pero entonces la Biblia nos enseña que no codiciemos la hermosura, que no codicies la hermosura del sexo opuesto. Y te dice, ni ella te prenda con sus ojos. Aguas con esas miradas fuera de lugar. Amados, debemos de vivir de una manera respetuosa. Debemos de respetar a las mujeres. Los hombres deben de respetar a las mujeres y las mujeres deben de respetar a los hombres. Hay que verlos como tal, como creación de Dios. Punto. Si ves que un hombre está parecido, pues hasta allí nada más y ya, no piensas más. Que la mujer está parecida, punto, y se acabó, no piensas más. No tienes que estar diciendo esto, aquello y lo otro, nada. Ahora que estábamos en el sur, yo les decía, unas iglesias que estuvimos visitando por allá, dije, Dios mío, guarda a los hermanos que viven en este lugar, guárdalos. ¿Por qué? Porque se visten las mujeres muy indecentemente. La gran mayoría de las mujeres se visten indecentemente. Yo dije, Dios mío, se requiere venir aquí con tu Espíritu Santo a estos lugares. Se requiere tener temor de Dios. Se requiere tener dominio propio. Híjole, qué complicado es vivir aquí. Señor, yo espero no me envíes aquí, a este lugar. No, y no porque uno tenga miedo, ¿no? Ni es porque uno esté encerradito aquí en esta ciudad.
Simple y sencillamente yo digo, Dios debe de dar gracia, debe dar ayuda y socorro para esto y para aquello y para lo otro. Pero, ¿sabes qué yo miraba? Almas necesitadas, almas secas, huecas, vacías y algo más. ¿Sabes qué yo miraba? Tienen necesidad de Cristo. Me dieron compasión, pero a la vez dije, ¿cuánta enfermedad venérea hay aquí? ¿Cuánto SIDA, VIH hay aquí? ¿Cuánta gente no estará toda contaminada en todos los sentidos? Tanto su corazón y externamente. Y la gente está viendo la hermosura increíble. Bonitos y preciosos y maravillosos son los mandamientos de nuestro Dios, que nos guardan. Vana es la hermosura. Y de veras, la hermosura se acaba. Se acaba. Pues nada más date un fijón en el espejo, ¿no? No es lo mismo tu parecer cuando eras adolescente, cuando eras joven, ahorita que ya, algunos hasta sin cabello, otros ya con cachetes, y bueno, no le quiero seguir. Amados, definitivamente tomemos en cuenta lo que Dios dice en su bendita palabra. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y quiero terminar con Job 31:1 al 4. Dice la Biblia, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Te está hablando un hombre casado. Esta palabra es para los hombres casados principalmente, pero también para todos los solteros. ¿Qué hizo Job para no codiciar y no adulterar? ¿Hizo qué? Pacto con sus ojos. O sea que él, sus ojos, les puso dominio propio. Job no era ajeno a que iba a haber mujeres hermosas, agraciadas. Entonces hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen o codiciar, desearla, tenerla mala voluntad, andar de lujurioso, etcétera? Y dice el 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? O sea, ¿qué bendición me va a dar Dios por que yo ande haciendo esto? ¿Cuál bendición? Me va a castigar. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿Qué entendía Job? Dios me ve. Y Él me ve y Él conoce mi corazón. Y para todos aquellos que tienen ojos inquietos y codiciosos, y que no te ve tu esposa, tu esposo, ni tus padres, ni tus hijos, ni la gente que está a tu alrededor, Dios sí te ve. Dios ve que tienes un corazón codicioso. Y por eso te dice hoy, no codiciarás la casa ni la mujer y todas las cosas de tu prójimo. No codicies. ¿Qué más dice el versículo 3? Dice Job, ¿no hay quebrantamiento para el impío? Job se sabía de antemano que el pecado tiene consecuencias y que cuando alguien hace lo malo, tiene quebrantamiento, tiene consecuencias. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. La codicia es una iniquidad. Y dice el 4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Amados, a Dios no lo podemos engañar. Este pecado de la codicia es un pecado que muchas personas a lo mejor no lo ven, porque es un pecado interno, es un pecado del corazón. Este pecado lo puede cometer quizá un adolescente, un joven, un adulto, hasta un abuelito de la tercera edad. Y pudiéramos ver caras, mira, este joven se ve bien sencillo, bien tranquilo, esta jovencita se ve buena onda, mira este joven, mira este adulto, mira el abuelito, mira cómo se ve el abuelito, mira la abuelita, pero es una tremenda codiciosa, tremendo codicioso. Codicia a las mujeres y codicia a los hombres. Ante los ojos de Dios es un codicioso. Y no queda allí. Porque la codicia, repito, nos lleva al adulterio. La Biblia dice que cuando un hombre ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces no solamente es un codicioso de corazón, sino es un adúltero.
una adúltera de corazón. Hermanos y amigos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciemos. Guardemos nuestro corazón de la codicia. Guardemos nuestro corazón de este pecado. Porque dice Job, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Tengamos temor de Dios. Cerremos nuestros ojos y terminemos esta reunión con una reflexión. Hemos hablado de los 10 mandamientos. Dios, personas porque no guardaron este 10º mandamiento, cristianos, cristianas, hijos tuyos, hijas, por no guardar este mandamiento, en la Biblia podemos ver, Señor, que tuvieron terribles consecuencias. Uno, jamás obtuvo el perdón de sus pecados. Estoy hablando de Esaú, Señor, que buscó el perdón hasta inclusive con un arrepentimiento y con lágrimas, pero no obtuvo una vez más misericordia, la bendición. Adán y Eva, Señor, por codiciar, vieron que el árbol era codiciable y agradable, pensaron en sí mismos, en sí mismas. Ellos, Señor, fueron sacados del paraíso. Por eso tú dices, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su casa, sus cosas. Porque el que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para amarla, anhelarla, ya adulteró con ella en su corazón. Padre, guárdanos del pecado de la codicia. Y te damos gracias por cada uno de los mandamientos que nos has dado, Dios. Te damos gracias por tu ley, Señor. Que digamos, como dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Encuéntrate en medio de nosotros corazones que digan, oh, cuánto amo yo tu ley. La ley a la verdad y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. La ley de Dios está vigente, amada persona, no ha caducado. Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Los 10 mandamientos están vigentes. El Nuevo Testamento nos habla de ellos y nosotros debemos hablar de ellos también. Cuando alguien quebranta los mandamientos de Dios, está yendo en contra de Dios, lo está ofendiendo, lo está lastimando, se está rebelando contra el Dios de los cielos. No hagas eso, amada persona. Dios es digno de ser amado, es digno de ser respetado. Tú mereces respeto, tú respeta también a Dios. Nuestro Dios es santo y Él es digno de ser amado. Como dice Cristo, el que me ama mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Encuéntrate en medio de nosotros corazones sinceros que te amen en espíritu y en verdad, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús.
Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Dios de los cielos, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor amado, a seguir adelante, a tomar en cuenta todos los días de nuestra vida tu santa palabra, Señor, tus preciosos mandamientos. Tú has dado mandamientos, Señor, para salvarnos de toda consecuencia que trae, Señor, el quebrantar tus mandamientos, Señor. Hay terribles y dolorosas consecuencias, Señor. Pongámonos de pie, amada persona, y terminemos esta reunión con este canto. Digámosle a Dios que Él es digno de todo amor, de todo respeto, de toda obediencia. Gracias por tus mandamientos, Señor Jesús. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no lo hay, no hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda tu iglesia y ayúdanos, Señor Jesús, a guardar tus mandamientos. Solos no podemos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Jesús, y no la nuestra. Pero te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu espíritu para seguir adelante, Señor, en tus caminos, tomando en cuenta tu palabra, Señor. Danos una ayudadita, Señor amado. Danos de tu espíritu, Señor. Danos más de tu fuerza, Señor, para guardar tu santa palabra, Señor, para seguir guardándola conforme, Señor, tú te mereces, Señor, porque queremos amarte más y más, Señor. Porque no hay otro Dios, no lo hay, no hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios, no lo hay, no hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Amén.
digno, Jesús, de toda obediencia. Eres digno, Señor, de nuestras vidas. Eres digno de toda nuestra confianza. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Hoy nos refugiamos en ti, Dios. Socórreme y líbrame en tu justicia, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo jamás avergonzado, Dios. En ti hemos confiado, Dios, y nos hemos refugiado. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo jamás avergonzado, Dios. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
ponemos en tus manos, Dios, y ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, día a día. Aquellos que no han llegado a tus pies, aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, atráelos más a ti y ayúdales, Señor, Padre, a entender lo que tú pides de cada uno de ellos, de ellas. Humíllalos para que tú los exaltes alto, más alto. Y aquellos que hemos confiado en ti, ayúdanos a seguir adelante. Pon temor en nuestros corazones de no quebrantar ninguno de tus preciosos y maravillosos mandamientos. Y gracias por cada uno de ellos, Dios. Dios, gracias por cada uno de tus mandamientos. Eres un Dios sabio, bueno y grandioso. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Entendemos que la salvación no se gana por las obras, sino por la fe, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Pero también entendemos, Señor Jesús, que la fe sin obras es muerta. Qué importante es guardar tu palabra, Señor, entonces. Bendito sea tu nombre. Amén.